1991. Del miedo a la esperanza. Colombia. Finales de los años 80. Un país que parecía no tener mañana. El ruido de las bombas del narcoterrorismo se mezclaba con el silencio de los magnicidios. Atención. Esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha. Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro. 3 candidatos presidenciales asesinados en menos de un año. La democracia estaba herida de muerte. Pero en medio del caos surgió un grito estudiantil: la séptima papeleta. Hoy conversamos con 3 voces que vivieron ese tránsito del miedo a la esperanza, quienes son: Alicia Telles Abril, de 57 años, Andrés Bernal, de 55 años, y Edelmira Cañón, de 70 años. Para entender el 91, hay que recordar la oscuridad de 1989. Le preguntamos a nuestros invitados acerca de cómo se sentía vivir en una ciudad donde cualquier maleta en la calle podía ser una bomba y donde matar a un líder político parecía ser la regla y no la excepción. Esto recuerdan nuestros invitados acerca de los hechos que más los marcaron. Vivir en una ciudad donde en la calle podía haber en cualquier sitio una bomba y hubo pues muchos políticos y policías a los que mataron y secuestraron, generaba mucho miedo, porque a pesar de que Colombia viene de una historia de violencia, que incluso mi papá, que es un señor que ya falleció hace 16 años, y cuando falleció tenía 80 años, y él contaba muchos hechos de violencia que ocurrían en el país, de torturas y todo, por temas políticos, y después tener uno que ver el tema de la guerrilla, de las bombas, de los secuestros, pues daba muchísimo miedo. No es nada fácil vivir en una sociedad donde en cualquier sitio pueden colocar un carro bomba y muchos inocentes mueren. Es un tema bastante complicado. Yo tengo un recuerdo muy nítido de violencia en el país del año 1977. Yo en ese tiempo tenía 9 años, pero a mí me quedó grabado en la mente un tema de un secuestro de una señora. Y a esta señora la secuestraron y la mataron y la dejaron al lado de una iglesia. Yo tengo eso en la memoria guardado, y de ahí para acá como que empecé a entender todas las cosas que pues pasaban en el país, a pesar de que era tan pequeña, era tan niña, pero obviamente uno vivir en un país tan violento pues es bastante complicado. Hay noticias que han marcado nuestras generaciones, como el caso de la muerte del candidato político Galán, como la muerte de Jaime Garzón, de Nidia Quintero de Turbay, más recientemente de su hijo, y son hechos históricos que han marcado generación tras generación con una violencia terrible. A pesar de que la guerrilla ha hecho acuerdos de paz, muchos han vuelto a las armas. Entonces eso es un vivir constante con esas noticias de violencia, y no es que solo ocurra ahora, ocurre desde hace muchísimos años. Por ejemplo, una bomba que pusieron en el DAS, una bomba que pusieron en plena avenida en la calle 72, muchos muertos por parte pues de las disidencias, de la guerrilla, incluso de los soldados y policías. Los temas muy marcados también aquí en Colombia, cuando Pablo Escobar le pagaba 100.000 pesos a cualquier tipo de la calle que era un pistolero para que mataran policías, pagaban 100.000 pesos por cada policía. Entonces son noticias con las que uno ha vivido toda desde la infancia. Nosotros desafortunadamente hemos vivido en un país con mucha violencia. Bueno, durante la década entre 1980 y 1990, esta fue una época de mucha zozobra, de incertidumbre para todos los ciudadanos. Nos sentíamos desprotegidos,
ya que se vio reflejada la violencia entre los carteles del narcotráfico, y esto tuvo como consecuencia muerte de muchos ciudadanos, integrantes de la fuerza pública, políticos, y además acontecimientos como la toma del Palacio de Justicia y la bomba de las instalaciones del edificio El DAS. Fueron eventos muy duros que nos causaron bastante desprotección como ciudadanos. Hay muchos recuerdos de la violencia de finales de los 80, magnicidios como el de Luis Carlos Galán, los de la Unión Patriótica, las bombas que sacudían constantemente las ciudades principales, Cali, Medellín, Bogotá. Realmente fue una época de mucha violencia, sobre todo en cuanto al tema de bombas. Eran famosos estos temas de carros bombas, collares bombas, las bombas de los aviones. Entonces realmente si hay un recuerdo nítido, tal vez el de Luis Carlos Galán, lo tengo muy presente, pero realmente era muy cotidiano, desafortunadamente, para esa época el tema de la violencia. Esos relatos nos muestran a un país que estaba literalmente paralizado por el miedo. Pero precisamente de ese silencio nació una chispa inesperada. Esa frustración acumulada no se quedó en las casas, sino que se canalizó en las urnas de una forma creativa. Preguntamos a nuestros invitados, ¿qué recuerda del movimiento de la séptima papeleta? ¿Tenía esperanza de que un pedazo de papel extra iba a ser más fuerte que la guerra? Esto fue un movimiento estudiantil entre universidades públicas y privadas, profesores y colegios, quienes generaron este tipo de movimiento, el cual dio como resultado la séptima papeleta. Por tanto, esta tenía como fin un cambio constitucional, el cual pues se trataba del Senado, la Cámara, Consejo, JAL, o sea, las juntas de acción local, alcaldía y asamblea. La séptima papeleta fue un movimiento que se vino gestando. De hecho, no fue propuesto como séptima papeleta, pero sí quien da una iniciativa de lo que debía ser una consulta ciudadana fue Pizarro, el desmovilizado dirigente del M-19. Posteriormente, en las universidades, en las facultades del Rosario, del externado, muchos de los docentes que ejercían como magistrados empezaron a motivar en los estudiantes la inquietud de que, bueno, a raíz de todos los hechos de corrupción, porque ya el narcotráfico había penetrado las cúpulas de poder legislativo, se necesitaba una acción popular que permitiera un cambio en la legislación. Veníamos de una constitución ya realmente para ese momento pues caduca, se necesitaban unos cambios a nivel de legislación, y es ahí donde aparece la idea de la séptima papeleta. Son las universidades, realmente esto fue un resultado del movimiento estudiantil que fue muy importante, porque son los estudiantes que empiezan a proponer. El gobierno finalmente acepta, en el gobierno de César Gaviria, se acepta que en las votaciones que hay para los órganos legislativos, que en ese momento era Cámara, Senado, las juntas administradoras locales, bueno, eran 6 las elecciones obligatorias que se hacían. Entonces se aparecía la posibilidad de que hubiera una séptima papeleta que no iba a contar como votación, pero sí como una manifestación popular de la llamada a la constituyente. Entonces la séptima papeleta finalmente es la voz del pueblo
para que se haga una apertura a una constituyente. Es por eso que la séptima papeleta y la constituyente están intrínsecamente ligadas. Yo no recuerdo muy bien el tema de la séptima papeleta, pero pues obviamente un pedazo de papel no va a cambiar una historia tan grave como la que ocurrió en nuestro país y menos va a detener una guerra. Una guerra que, como les digo, lleva muchísimas generaciones desde la niñez de mi papá, desde hace más de 100 años. Y desafortunadamente acabar con la guerrilla no es fácil, y menos por medio de un papel. Si ni siquiera Israel, que es uno de los países que tiene mucho armamento, ha podido acabar con la guerrilla, mucho menos aquí en Colombia, y menos cuando la guerrilla se ha infiltrado tanto en el tema político y ha infectado, digámoslo así, a tantas personas, porque la guerrilla no es solo violencia, la guerrilla es narcotráfico, la guerrilla es extorsión, la guerrilla es, bueno, todo lo que ya conocemos, y ha infectado a muchos políticos y mucha gente se ha dejado comprar. Entonces, desafortunadamente, un papel no va a cambiar eso. Un papel realmente no va a cambiar para nada eso. Esa apuesta por un simple trozo de papel parecía una locura en un país bajo fuego. Sin embargo, el día de la verdad llegó y los colombianos tuvieron que salir a la calle. Al dar ese paso hacia las urnas, le preguntamos a nuestros invitados cómo recuerdan que era el ambiente en los puestos de votación. ¿Había entusiasmo o el miedo a participar todavía pesaba más? Bueno, yo lo que me acuerdo muy cuando estaba muy pequeña respecto al ambiente de los puestos de votación, me acuerdo mucho porque mi papá andaba muy metido en todo ese tema de la política, él siempre le gustó mucho, mi papá era del Partido Liberal y él andaba con políticos y todo esto, y siempre hacían como reuniones de políticos allá en la casa, iba muchísima gente, y entonces el día de las votaciones la gente se levantaba desde temprano, y en las casas a todas las personas que fueran a votar, entonces iban a la casa y les daban, no sé, digamos en este momento un tamal y una gaseosa, y le decían, mire, usted tiene que votar por tal persona, y le daban como el número y el nombre, y la gente realmente a la final ni siquiera votaba con conciencia, y de hecho todavía pasa. Y uno no vota con conciencia, o muchos no lo hacemos o no lo hacen, y van más por cosas materiales, o como decimos vulgarmente, se venden por un tamal. Y eso era lo que pasaba, y había muchísima gente en la calle, había mucho papel, pegaban los afiches de los políticos en los postes, y eso todo el mundo haciendo propaganda. Era pues un tema bastante chévere en cuanto a lo animado, ¿no? Pero pues obviamente había la corrupción que siempre ha habido. Y yo creo que eso será generación tras generación hasta que busquen otro método para uno votar. Pero realmente sí tengo un recuerdo muy vívido del entusiasmo de la gente, iban a participar muchísimo, los políticos eso se reunían en las casas. Bueno, es un tema ahí que pues lo tengo pues recuerdos de la niñez. Esa voluntad ciudadana en las urnas se materializó en un salón que desafiaba toda lógica de la época, la Asamblea Constituyente de 1991. Fue el primer gran ejercicio de pluralismo en el país, donde exguerrilleros y conservadores puristas tuvieron que reconocerse como iguales. Nuestros invitados nos cuentan cómo procesaron esa imagen en su momento. ¿Les dio esperanza ver ese diálogo o les despertó desconfianza ver a bandos tan radicales juntos? Yo en este tema de lo de la imagen de pues los guerrilleros con conservadores puristas, y bueno, que no sé, o sea, a mí realmente todo este tema que uno ha visto a través de los años del M-19, de las FARC y de todas las guerrillas, la Asamblea Constituyente realmente a mí no me parece, nunca me generó confianza, y la prueba está en que aunque muchos guerrilleros volvieron a la vida normalita,
civil, como decimos nosotros, muchos se volvieron a la guerrilla y otros están sentados en el poder. Entonces, para mí, todo eso de la Asamblea Constituyente realmente no me parece que haya sido la solución o la panacea como para uno decir, no, realmente esto cambió y mejoró. Creo que todos los ciudadanos tuvimos una gran esperanza, ya que fue el inicio de la desmovilización del grupo del M-19, pues todos creíamos que esto daba ya finalización a esta época tan difícil que fue para todos los ciudadanos. Realmente sí fue muy esperanzador porque el M-19 había tenido una presencia social y un impacto en la violencia del país importante. Había sucedido el asesinato de Diana Turbay, había sucedido también, habían sido actores en el tema de la toma del Palacio de Justicia. Es el M-19 quien, si bien desde el 50 y antes los hechos de secuestro en Colombia ya se habían manifestado, pues es el M-19 quien utiliza el secuestro como un arma política muy activa. Desde ahí realmente es el M-19 quien empieza a hacer uso del secuestro y se empieza a masificar, pues no empieza a utilizar muchos otros movimientos subversivos. Entonces, claro, el hecho de que el M-19 se desmovilizara y fueran parte activa de la constituyente, pues era poder ver que aquellos dos puntos, uno, que las guerrillas definitivamente sí tenían unos ideales políticos y que ya estaban teniendo una voz en el gobierno. Entonces eso abre la idea de que quizás otros movimientos subversivos como lo eran o como lo son el ELN y las FARC pudieran posteriormente también entrar en una posibilidad de hacer negociaciones y finalmente se claudicaran toda la violencia en el país, porque finalmente hasta tal vez hasta el 90, hasta el 2000, finalmente eran las guerrillas quienes generaban todos los eventos de violencia en el país. Más adelante viene a aparecer el paramilitarismo, pero pues ese no era el problema de ese momento. Si bien, claro, las mafias asociadas al narcotráfico ya eran estructuras paramilitares, pues no se reconocían en ese momento como tal. O sea, sí, claro, ya habían figuras, pero no tenían una presencia tan fuerte como las guerrillas, porque claro, indudablemente ya aparecían unas estructuras como los Pepes, aparecían los mismísimos, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, pero eran carteles. Pero ya después como grupos paramilitares tan organizados como se vienen a establecer posteriormente y a enfrentarse incluso contra las guerrillas, pues en ese momento no se tenían. Entonces, concluyendo, sí, fue bastante motivador ver que había una presencia de los grupos subversivos y se podían sentar, dialogar, hacer acuerdos y sobre todo desmovilizarse. Ese apretón de manos entre antiguos enemigos no se quedó solo en un gesto. Terminó convertido en ley el 4 de julio de 1991. Pero claro, una cosa es lo que se firma en un salón elegante y otra muy distinta lo que pasa en la calle. Se le llamó la Constitución de los Derechos Humanos, una promesa ambiciosa para un país herido. Les preguntamos a nuestros invitados desde su experiencia, ¿sienten que ese amparo llegó de verdad a las regiones más apartadas? ¿Hizo que el ciudadano común se sintiera más protegido? En cuanto a la Constitución de 1991 y los derechos humanos, para mí un libro o unas leyes o una constitución no significan que se vayan a cumplir las promesas y que a la gente realmente le vaya a cambiar la vida. Para que a las personas nos cambie la vida, no tenemos que tener escrito
un compendio en un libro, llámese constitución, llámese leyes, llámese lo que se llame. Lo que se necesita es un gobierno decente que realmente se preocupe por su pueblo. Y hay muchas pruebas de muchos países que lo han logrado, porque han acabado con la corrupción al interior de las personas estas que son los que dirigen el país. La Constitución por sí sola no hace nada, somos los seres humanos los que cambiamos o son los que tenemos el poder para cambiar las cosas. Si no hay una ley, si no hay un orden, si no hay políticos honestos, nada hará que cambie la situación de las personas, sea aquí en Bogotá o sea en el Amazonas o en cualquier rincón del país. Ninguna constitución protege al ser humano. O sea, el libro por sí solo o esta constitución por sí sola no protege al ser humano, ni mejora la calidad de vida, ni hace que un país se proyecte mejor hacia un futuro, ni hace que tengamos mejores infraestructuras viales o que se protejan a las personas o que se cubran las necesidades básicas, porque desafortunadamente estamos en un país que, tenemos que decirlo, hay muchísima corrupción en el poder. Entonces, todos quieren sacar su mejor partido. Todos piensan de manera individual. Entonces, el ciudadano común, obvio, es el más desprotegido, es el que menos ventajas tiene, porque no está allá en el poder. Y vuelvo y le digo, o sea, si nosotros viviéramos, no sé, en otro país, y pongamos de ejemplo, aunque yo sé que a mucha gente no les gusta, pero miremos el ejemplo de El Salvador, que uno se da cuenta que la plata sí alcanza. Miren lo que está pasando, por ejemplo, en este momento con la nueva EPS, que es un problema que sale todos los santos días en las noticias. La Constitución no nos protege de los problemas que tiene la nueva EPS, unos problemas de corrupción gravísimos que vienen de hace mucho tiempo, y ahorita con esa reincidencia de tantos interventores, llega el uno, llega el otro, entonces el que sufre es el ciudadano de a pie. Y la Constitución no nos protege de eso. O sea, los que nos deberían proteger son esa gente que está allá arriba, que fue la que se eligió en las urnas para proteger a los ciudadanos, no solo de a pie, a los de estrato medio. Acá Colombia es un país rico en muchas cosas, pero desafortunadamente el poder político no deja que haya más igualdad en las clases sociales. Y siempre los de abajo, los del estrato 1, o los que inclusive, como decimos mucha gente, el menos cero ni siquiera tiene para cubrir sus necesidades básicas. No hay ninguna constitución que nos proteja. Eso es una mentira. Las regiones sí reciben presupuesto del Estado. Sin embargo, estos recursos no son administrados adecuadamente, realmente, para que contribuyan al progreso de una manera sostenible para los habitantes de las regiones. En el caso de Bogotá, por el contrario, contribuye con sus impuestos para el presupuesto de las regiones. Indudablemente, falta, es muy probable, más vigilancia, más controles, eso sí es posible, pero las regiones sí se provisionan de buenos recursos para el bienestar de todos. Se pensaría que lo que falta es vigilancia y control. Pues realmente los gobiernos no se han interesado por dar cumplimiento de las promesas hechas en la Constitución, ya que realmente todos se han convertido en gobiernos centralistas y no se ha tenido en cuenta las ciudadanos que realmente están muy lejos, que nadie los ve cómo sufren y son los que tienen que soportar las dificultades de las agresiones, de la violencia. Bueno, pues realmente en ningún lugar se cumplió.
Si bien se llamó la Constitución de los Derechos Humanos, pues eso obedeció realmente a un tema más de actualización de la legislación, pero no cumplió la promesa, ni siquiera en las principales ciudades. Hemos tenido gobiernos centralistas, pero estos gobiernos centralistas simplemente han tenido el centralismo para construir una economía centralista que alimenta toda la burocracia. Pero tanto las ciudades principales como las alejadas no han cumplido, no se han visto beneficiadas de la implementación de la Constitución. Claro, obviamente hubo avances, sí los hubo. Es obvio que las ciudades capitales, las principales ciudades se vieron beneficiadas, sí, pero las alejadas, tal como se determinan, alejadas de todo beneficio. Entonces es una promesa no cumplida. Hubo figuras muy importantes en este momento. Traigo a colación, por ejemplo, la tutela. La tutela realmente fue una herramienta, y ha sido, porque está actual, una herramienta que le dio muchas garantías de cumplimiento de las leyes al ciudadano. Entonces, sí hubo herramientas, sí hay herramientas. Sin embargo, mucha de esa protección también desdibujó el sistema judicial, porque entonces aparecen las posibilidades de que a esa misma constitución le hicieran una serie de adendos, y entonces más adelante vienen a aparecer que las personas condenadas entonces tienen segundas instancias y otras instancias, y entonces también la justicia se ha vuelto una justicia inoperante. De ahí los resultados que tenemos hoy en día en cuanto a los altos índices de criminalidad en nuestro país y de inseguridad. Después de escuchar a nuestros invitados, queda una sensación agridulce. Es innegable que para muchos, la Constitución del 91 sigue siendo una promesa que no termina de aterrizar en los territorios, un eco que se desvanece al alejarse de la capital. Sin embargo, para entender hacia dónde vamos, no podemos olvidar de dónde venimos. Empezamos este viaje en la oscuridad de los 80, en un país donde la violencia dictaba las reglas y el miedo nos mantenía en silencio. Vimos cómo el movimiento de la séptima papeleta logró lo que parecía imposible, que un pedazo de papel detuviera al menos la inercia de la guerra para darnos una oportunidad de hablar. Hoy, aunque el sentir es que mucho se quedó en el papel, ese papel es nuestro escudo. Antes del 91, no teníamos una corte que nos escuchara ni herramientas para exigir nuestros derechos. Pasamos de un Estado que solo mandaba a uno que tiene la obligación legal de protegernos. La Constitución no es una varita mágica que borra la injusticia, es un organismo vivo. No se cumple sola, la cumplimos nosotros cada vez que usamos una tutela o exigimos pluralismo. Tal vez la gran lección de este episodio es que el botón de reinicio que apretamos en el 91 no fue el final de la historia, sino el inicio de una lucha ciudadana que todavía continúa. Gracias a nuestros invitados por recordarnos que la memoria es el primer paso para que esa Constitución deje de ser papel y se convierta, finalmente, en nuestra realidad cotidiana. Esto fue 1991, del miedo a la esperanza. Gracias por escucharnos.